pantalla. Este es nuestro repaso de microeconomía. La idea es que podamos trabajar en los siguientes temas, que es los que más nos interesan, que son teoría del consumidor, teoría de la demanda y de la oferta, estructuras de mercado, que va asociado a lo anterior, y aplicaciones de teoría microeconómica. Son cosas bien simples. No vamos a entrar en detalle en algunos puntos, especialmente, por ejemplo, de precios mínimos, precios fijos, etcétera, medidas que vamos a ir viendo durante la materia. Entonces, no necesariamente vamos a tener profundidad, vamos a ver en profundidad esos temas porque los vamos a ver, como les digo, es parte de la materia de comercio exterior. Así que lo que más nos interesa en estas dos clases que vienen, y tal vez una tercera, tiene que ver con teoría del consumidor y teoría de la oferta y demanda, o de la demanda y la oferta. Si miramos el calendario, hoy día estamos a 12 y alcanzamos a hacer el repaso entre el 19 y el 26, perfectamente estaríamos en condiciones de mantener nuestra programación inicial y hacer el lunes 3, hacer ejercicios, o sea, perdón, escuchar los informes y el lunes 10 hacer la primera evaluación. Entonces vamos a ir viendo en el camino cómo vamos a estructurar esta materia. Vamos a proceder a compartir. Profe, Sí, por favor. estamos a 19 hoy día. Dijo que estábamos a 12. Perdón, me equivoqué, 12, perdón, gracias, 19, 26. Entre hoy día y la próxima semana, si terminamos el repaso, vamos a estar en condiciones de poder respetar el calendario que formulamos al inicio. Gracias, Catalina, si no, nos tendríamos que correr una semana en la eventualidad, como hay tiempo y estamos con los horarios, con el programa, con una semana de holgura, perfectamente lo podríamos hacer. Ahí está, teoría del consumidor, teoría de la demanda-oferta, estructura de mercado, y aplicaciones de teoría económica. Me paran, por favor, porque yo voy bastante rápido, como es repaso, voy bastante rápido, así que les agradecería que me pudieran detener en algún, si hay alguna consulta o hay algo que aclarar. Entonces comenzamos con elementos de teoría del consumidor, y para los que hicieron conmigo economía y administración, estas diapos les pueden ser, son en sí son las mismas que usamos en aquel momento, solamente que les vamos dando algunos prismas distintos o recordando algunos prismas distintos, los mismos prismas que vamos a ir viendo o que vimos en aquella oportunidad. Entonces vamos a ir avanzando de a poquitito y, como les dije, bastante rápido. El texto lo pueden leer ustedes de la diapo, así que para mí no es tan relevante, porque el interés es que podamos llegar en un momento dado a hacer, si es que alcanzamos hoy día, terminar con teoría del consumidor y trabajar algún tipo de ejercicio al final de la clase, como para ir, como dijo, si no me acuerdo que era María Jesús, hace un tiempo atrás, la clase pasada, que vayamos haciendo ejercicio. Claro, esa es la idea de que podemos ir avanzando y teniendo algún trabajo. Por eso vamos a ver si nos conviene acortar todo a 2 clases o si trabajamos con una tercera, que también puede ser. Entonces, tenemos alguna posible. Bien, comencemos son 2 conceptos, o 3 conceptos los que tenemos que dejar muy claro. Son 3 conceptos los que tenemos que dejar muy claro aquí dentro de este capítulo de teoría del consumidor, que son: el primero es utilidad marginal. Después vamos a tener, evidentemente, en términos estructurales de la gráfica, la recta presupuestaria y, evidentemente, las curvas de indiferencia. Esos tres elementos son los fundamentales dentro de esta teoría del consumidor. Partimos entonces con utilidad marginal. Como ustedes pueden ver ahí, utilidad marginal tiene que ver con la utilidad que recibe cada consumidor o que percibe cada consumidor en la medida que aumenta en una unidad su consumo de algún producto. En este caso, tenemos, como ustedes pueden ver ahí, la utilidad total arriba en el gráfico. La utilidad total la tenemos aquí arriba, y abajo lo que conocemos nosotros como utilidad marginal. Evidentemente la utilidad total va aumentando, pero justamente la tasa de crecimiento de esta utilidad total aquí es muy alta con una unidad, pero ya disminuye con 2, con 3, con 4 y con 5. Entonces eso se ve reflejado aquí abajo en esta tasa de crecimiento, que, como ustedes pueden ver ahí en la tabla, va disminuyendo. También se ve en la gráfica en la medida que aumentamos nuestras unidades adicionales de producto consumido. Entonces,
el principio que nosotros estamos trabajando es que la utilidad marginal del consumo es decreciente. O sea, lo primero que nada es que es decreciente. Entonces, ya lo podemos reflejar y lo podemos tomar en consideración en la medida de que, por ejemplo, en algún momento dado pusimos estos ejemplos, claro, estos casos para poder trabajar el tema de la utilidad marginal que tienen que ver con las promociones, el 2x3, lleve 2 y pague, perdón, lleve 3 y pague 2, lleve la segunda unidad a mitad de precio. O sea, existen distintos tipos ni siquiera estrategias, de tácticas que se operacionalizan en el mercado de tal forma de poder que la caída, que como ustedes pueden ver, la caída es muy grande, la caída de esta utilidad marginal sea lo más leve posible, de tal forma que nosotros podamos ir estimulando al consumidor a comprar unidades adicionales, dado que somos vendedores, somos oferentes en el mercado y por ende lo que a nosotros nos interesa es ir avanzando en esa línea. Entonces, como les decía, la utilidad marginal es el cambio en la utilidad total individual obtenida a partir del consumo de una unidad adicional de un bien o servicio. En ese sentido, el principio, como les decía también, de utilidad marginal es que es decreciente, entonces a medida que consumimos unidades adicionales, cada vez la utilidad o la satisfacción que nosotros vamos a obtener por ese consumo adicional va a ir siendo menor. Entonces, a la medida que nosotros aumentamos el consumo, evidentemente va a ser menor nuestra satisfacción por cada unidad adicional consumida de un mismo producto. Ese es el primer gran tema en términos de la utilidad marginal. ¿Por qué? Porque nos llama y nos atrapa en función del concepto de satisfacción, que está asociado a todo lo que tiene que ver con el principio de equilibrio del consumidor y de las curvas de indiferencia. Luego tenemos lo que nosotros conocemos como nuestra restricción presupuestaria. Claro, nosotros no podemos consumir todo lo que queramos, no podemos, nuestra satisfacción en algún momento dado puede ser más que nada limitada, no limitada, pero puede ser ilimitada. Entonces, es posible que nosotros podamos tener la percepción de que podemos consumir lo que más podamos, pero estamos claros que eso no es así, no podemos consumir todo lo que podamos porque existe lo que se llama nuestra restricción presupuestaria. Entonces, como ustedes pueden ver ahí, nuestra restricción presupuestaria está en función del producto, del ingreso, como está arriba, del ingreso, que tiene que ser mayor o igual a la sumatoria de los precios por las cantidades de producto, de las distintas combinaciones que nosotros hacemos. Y en este caso, cuando tenemos un M, en este caso un número de productos igual a 2, tenemos que el I es mayor o igual que el precio del precio del P1 por X1 más el P2 por X2 en función del precio y la cantidad de dos bienes que vamos a comparar. Y en este caso estamos comparando el vestuario con el alimento, con la comida. Y como ustedes pueden ver ahí en el punto A arriba, es importante, en este punto A, el punto A está dado por la combinación de 0, acuérdense que X, Y, entonces el X en este caso es 0, y el ingreso partido por el precio me va dando la cantidad, o sea, cantidad consumida, o sea, en otras palabras, de vestuario. O sea, en ese sentido no consumo nada de comida, pero sí consumo de vestuario. ¿Qué estoy diciendo finalmente? Que estoy derivando todo mi ingreso a consumir en el punto A. Todo mi ingreso lo estoy lo estoy derivando a consumir vestuario. O sea, no consumo nada de comida, pero consumo todo de vestuario. Y el punto, como les digo, es 0, y partido por el precio del producto. O sea, el ingreso partido por el precio del producto me da la cantidad finalmente que yo voy a poder consumir. Viceversa, si lo llevamos al punto B, aquí abajo, tenemos el efecto contrario, en donde todo el ingreso lo destinamos a consumir alimento, y ese alimento va a estar en función claro, de 0 de vestuario y todo de alimento, y dependiendo del precio del producto, dado que nuestro ingreso es fijo, dependiendo del precio del producto va a ser la cantidad de alimento que vamos a poder consumir. Con esos dos puntos en ambos ejes vamos a poder tirar una recta, y esa es nuestra recta presupuestaria. Entonces ahí tenemos todos los
puntos a lo largo de esta recta me van a permitir combinar distintas variantes de consumo en términos de alimentos y de vestuario, respetando nuestra restricción presupuestaria. En el caso, sí, Tomás, por favor. Gracias, profe. O sea, se podría decir que en el punto A y en el punto B es como lo máximo como de dinero que podría gastar en total de, por ejemplo, comida y nada de vestuario, Correcto, pues. correcto, Y lo mismo para el caso del vestuario en el punto A, ¿verdad? correcto. Así es, Ah, ya. Tomás. Y O usted sea, el límite parte, de la recta sería como la cantidad de dinero que nosotros tenemos para disponer de los bienes. claro, claro, pero en función de los precios. Sí, ya. En función de los precios. O sea, es el ingreso, pero en función de los precios. Eso a nosotros nos va a dar la cantidad máxima de producto que vamos a poder determinar. ¿Y por qué yo parto con el A y B o por qué hacemos alusión al A y B? Porque en cualquier gráfico que ustedes quieran hacer, en cualquier demostración gráfica que quieran realizar, partimos con algo. Entonces, tenemos que partir con los puntos máximos para poder darnos una idea de cómo es esta recta presupuestaria. Y los puntos máximos están en función de cuánto es el vectorio máximo que puedo consumir al precio dado y cuánto es el alimento máximo que puedo consumir al precio dado el precio, perdón, y mi ingreso, que nosotros sabemos que nuestro ingreso es fijo en este caso. Y Gracias, en el, profe. y en el punto C lo que tenemos es que no existe no existe una cantidad, o sea, no existe un consumo completo de, del ingreso que yo estoy obteniendo. O sea, estoy subutilizando mi ingreso. Acuérdense ustedes que todos los equilibrios en microeconomía, tanto el equilibrio del consumidor, el equilibrio del mercado y el equilibrio de empresa, todos los equilibrios son cero. Entonces, cuando hablamos del equilibrio del consumidor, estamos hablando de un equilibrio en cero. O sea, estamos hablando de que todo lo que nosotros tenemos como ingreso, somos capaces de consumirlo en distintas combinaciones de dos productos o de varios productos, pero en este caso, como estamos viendo la gráfica, en combinaciones de dos productos. Entonces, las restricciones presupuestarias limitan la capacidad de los consumidores para comprar en vista de los precios que deben pagar por los distintos bienes y servicios, como en ese sentido, la recta de presupuesto o línea de ingreso también se conoce, dependiendo del libro donde ustedes o la literatura que puedan buscar para complementar, indica todas las combinaciones de dos mercancías con las cantidades totales de dinero que he gastado, en las cuales se igualan a la renta o al ingreso que yo estoy obteniendo. Entonces, ahí tenemos nuestra restricción presupuestaria, está en función de la ecuación de nuestra recta, hacer que nuestro ingreso es igual al precio del alimento, en este caso, por la cantidad, más el precio del vestuario por la cantidad. En términos gráficos, en términos de tabla, en numérico, ahí tenemos las distintas combinaciones sobre las cuales vamos trabajando, en términos del precio, con precios muy simples para poder mejorar, para poder funcionar bien con el cálculo. Entonces ustedes pueden ver aquí que es el ingreso, el gasto total, que es igual al ingreso, son 80 dólares en este caso, y evidentemente aquí estamos tratando, de acuerdo a lo que nosotros vimos, por ejemplo, en el caso anterior, que lo vamos a volver a repetir, a lo que vimos que aquí, por ejemplo, es un punto en donde el punto C, lo tenemos reflejado acá, se dan cuenta, no está en la línea, no está en nuestra recta presupuestaria. ¿Por qué? Porque está debajo de aquella. Después de ahí vamos a poder, el punto C, pero de ahí nosotros podemos ver que la combinación C, en este caso para el nuevo escenario, vamos a poder ver que claro, con el precio de 2 vamos a poder solamente consumir 40 por un lado, y con el precio de 1 vamos a poder conseguir consumir 80 unidades de alimento. Por tanto, ahí están nuestros dos límites, y al estar ahí nuestros dos límites nos van a permitir generar inmediatamente nuestra recta presupuestaria. Bajo ese escenario, ustedes ahí tienen nuestra recta presupuestaria en C y en F, son los dos puntos iniciales, y de ahí nosotros podemos entregar nuestra recta presupuestaria, podemos construir nuestra recta presupuestaria. La pendiente, en este caso, es 1:2, que es la relación de precios del producto. Y con pendiente, evidentemente, negativa.
Entonces, a medida que el consumo se desplaza a lo largo de la recta de presupuesto, el consumidor gasta cada vez menos de uno, sacrifica, en otras palabras, unidades de un producto por consumir unidades de otro. En la pendiente, la pendiente o la relación de precios que existe, nos entrega nuestro costo relativo en términos de alimento y vestuario, y como dije, la pendiente es negativa en función de la relación de precios de los dos bienes que estamos consumiendo. Cambios en el ingreso absoluto. Un aumento en el ingreso provocaría entonces que exista un desplazamiento de la recta de presupuesto, alejándola del origen y conservando la pendiente, y una reducción en el ingreso desplaza la recta de presupuesto hacia el origen, conservando la pendiente. En ese sentido, aquí tenemos ver nuestro efecto ingreso, para darle un nombre ya, un efecto ingreso, en donde podemos, con lo que conseguimos es que mantenemos nuestra pendiente, pero lo que sucede es que puede existir, en este caso, si aumenta nuestro ingreso, si ustedes se dan cuenta, de 80 aumenta a 160, hay un cambio hay un cambio en un desplazamiento de la recta, pero no un cambio en la pendiente, se mantiene la pendiente, y si dado que el ingreso aumentó al doble, nosotros podríamos estimar, si los precios se mantienen y las preferencias, gusto y preferencia también se mantienen, podríamos estimar de que nuestro consumo aumentaría el doble en cada uno de los productos. Entonces, si antes consumíamos 80 unidades de alimentos, vamos a consumir 160, y si antes consumíamos 40 unidades de vestuario, ahora vamos a consumir 80. Entonces, ahí tenemos lo que nosotros podríamos considerar como nuestro efecto ingreso. Ahora, si varían los precios, variaciones en los precios, el precio del bien aumenta, la recta de presupuesto rota hacia el origen, sin alterar la cantidad consumida del otro bien si se destina todo el ingreso a su consumo. Si el precio de un bien disminuye, la recta de presupuesto rota hacia afuera, se aleja del origen, sin alterar también la cantidad consumida del bien si se destina todo el ingreso a su consumo. En ese sentido, si mantenemos el precio del vestuario constante, como aparece acá, ustedes pueden ver de que si partimos en el caso de la recta azul, en R1, el precio de los alimentos es igual a 1. Si el precio del alimento cae a la mitad, o sea, a 0,5, vamos a poder ver de que el precio, la cantidad consumida aumenta al doble. Pero si el precio aumenta al doble, o sea, de 1 pasa a 2, R3, vamos a ver que la cantidad consumida disminuye a la mitad. Entonces, en la medida que el precio aumenta, de R1 a R3, la recta presupuestaria se acerca al origen, rota acercándose al origen, y si el precio disminuye de R1 a R2, vamos a poder decir que la recta presupuestaria se aleja del origen, cambia su pendiente alejándose del origen, evidentemente manteniendo el precio del otro producto en términos constantes. Entonces, si el precio de los bienes aumenta en relación aumenta en igual proporción en ambos bienes, es decir, no se altera la relación de los dos precios, entre los dos precios, no se altera, la pendiente se mantiene, desplazando la recta de presupuesto hacia el origen. Si el precio de los dos bienes disminuye en igual proporción, es decir, no se altera la relación entre los dos precios, no se altera la relación de precios, la pendiente se mantiene desplazando la recta de presupuesto, alejándola del origen, hacia afuera. Podríamos decir que la recta también dado que se acerca al origen, podríamos hablar de una contracción de la recta presupuestaria, y si alejamos del origen, podríamos estar hablando de una expansión de nuestra recta presupuestaria, para tener un término que nos ayude a evaluar o a señalar, perdón, cuando se acerca al origen y cuando se aleja del origen. Entonces tenemos un ejemplo. Aquí tenemos en el caso inicial, como ustedes pueden ver, de 5 pasa a 10, de 15 a 30, eso quiere decir que hay un efecto ingreso, donde la pendiente se mantiene y el ingreso aumenta. Sin embargo, de acuerdo a lo último que vimos, también puede suceder de que los precios en ambos productos hayan caído a la mitad. Si caen a la mitad, evidentemente voy a poder aumentar al doble, como ustedes pueden ver aquí, aumentar al doble
el consumo de ambos bienes. Entonces, cuando ambos precios cambian en igual proporción, también vamos a experimentar un desplazamiento de la recta presupuestaria. No así cuando existe una diferencia. Entonces, volvamos a repetir, cuando los precios, cuando existe un aumento en el ingreso o una variación en el ingreso absoluto, se va a producir un desplazamiento de la recta, se va a producir un desplazamiento de la recta presupuestaria. Pero cuando existe sin embargo, también cuando existe un cambio en los dos precios del producto en igual proporción, o sea, varían los precios de ambos productos en igual proporción, también se va a producir un desplazamiento de la recta presupuestaria. Y al producirse este desplazamiento de la recta presupuestaria, podríamos decir también que el efecto precio en este caso es muy similar o es igual a un efecto ingreso, porque en ambos casos se produce un desplazamiento de la recta presupuestaria. No es así, no es así. Cuando el efecto precio, en el gráfico B y en el gráfico C, el efecto precio que se produce está en función solo de uno de los dos bienes, o cuando los cambios en ambos bienes son distintos. Si cambia el precio del bien A, el cambio en el precio del bien A es distinto al cambio en el precio del bien B, también se va a producir una rotación de la recta presupuestaria, un cambio en la pendiente de la recta presupuestaria y por tanto una rotación. En este caso, en el primer caso, como vemos, si el precio, en este caso de las películas por mes, si el precio disminuyó a la mitad, por tanto va a cambiar la pendiente del rojo al rosado, va a cambiar la pendiente de nuestra recta presupuestaria. Vamos a poder mantener nuestra cantidad de conciertos por mes que vamos, y lo vamos a poder aumentar al doble las películas que vamos a poder ver al cine. Viceversa, si el precio de los conciertos disminuye al triple, disminuye en más de la mitad, en 3 veces, vamos a poder aumentar nuestra cantidad, triplicar nuestra cantidad de conciertos que vamos a poder visitar en el mes, pero manteniendo el número de películas que estamos considerando por mes. Entonces, ahí también lo que tenemos son cambios en la pendiente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bien. Entonces, ya entrando en lo que significan las preferencias de los consumidores, existen 3 supuestos básicos de las preferencias de los consumidores, que son completas, transitivas, y que los consumidores siempre preferirán una cantidad mayor de un bien a una menor. En las cantidades que sean completas, significa que los consumidores pueden ordenar y comparar las combinaciones de bienes consumidos. Que sean transitivas, si un consumidor prefiere una combinación A a una B, y a su vez prefiere una B a la C, por tanto, preferirá también la A a la C. Eso, en ese sentido son transitivas. Y como dije, los consumidores siempre preferirán una cantidad mayor de un bien a una menor. Existen algunos supuestos previos, por ejemplo, que los consumidores son racionales, que la utilidad marginal siempre es positiva, nunca es negativa, pero que sí tenemos una utilidad marginal decreciente con el incremento en el consumo de un bien. Entonces, el consumidor seleccionará un punto sobre la recta de presupuesto y no uno ubicado debajo de ella. O sea, la racionalidad del consumo asume que nosotros que estaríamos consumiendo, tendríamos utilizando todo nuestro ingreso en el consumo de bienes. Ahora, uno va a decir, sí, pero el ahorro no es un bien. Es que en términos estrictos sí es un bien. ¿Por qué? Porque muchas veces, donde nosotros seríamos racionales, en que nosotros consumamos, por ejemplo, bienes de instrumentos de ahorro. En este caso, por ejemplo, depósitos a plazo, fondos mutuos, etcétera. Claro, nosotros estamos destinando parte de nuestro ingreso a consumir instrumentos financieros dentro del mercado de capital. Entonces, vamos a poder también prever de que nosotros podamos ocupar todo nuestro ingreso, llevando esa parte a lo que significa ahorro.
no seríamos racionales si nosotros guardáramos el dinero, el ahorro debajo del colchón. ¿Por qué? Porque ahí, ¿por qué no seríamos racionales? No sé si alguien puede responder eso. ¿Por qué no seríamos racionales si nosotros guardamos el dinero debajo de un colchón? Que no lo estamos intercambiando por ningún bien. Por lo tanto, no nos está generando ninguna utilidad con respecto, no sé, a una recta presupuestaria. Correcto. No, en ese sentido, así es. O sea, no estamos generando ninguna ganancia con el bien, ninguna satisfacción. No sé si me explico. No hay nada. O sea, guardarlo debajo del colchón, como dice, y asociado a lo que estamos conversando, a la materia que estamos conversando, no ganaría, no satisface ninguna necesidad o no le genera ninguna satisfacción al consumidor. Primero. Segundo, ¿cuál es el otro? ¿Estamos de acuerdo, Tomás? ¿Cuál es el otro elemento por el cual el consumidor no sería racional si ahorra, si coloca sus ahorros en una caja fuerte guardada en la casa o debajo del colchón? Porque se desvaloriza. Perdón, Darío, más fuertecito, por favor. Se desvaloriza. Si me puede explicar un poquitito eso, por favor. Que con el paso del tiempo el dinero va perdiendo valor por la inflación, creo. Justamente, Darío, usted tiene toda la razón. Así es, así es. Lo que sucede justamente es que el dinero, como usted bien lo dice, Darío, el dinero pierde valor. Y pierde valor gracias a qué? A la inflación, al aumento sostenido de los precios. Entonces, evidentemente, yo por lo menos, yo tengo que tener las herramientas necesarias para que si destino una porción a ahorro, esa porción de ahorro no debe perder valor. Tiene toda la razón, Darío. Entonces, justamente esos dos elementos son los claves para poder decir, uno puede decir, pero ¿por qué uno no puede ahorrar? Sí puede ahorrar, pero ese ahorro se llama de dos formas: ahorro en términos de instrumentos financieros, para poder, por último, un depósito a plazo, aunque gane 400 pesos, no importa, pero está recibiendo una ganancia por ese ahorro. Y el otro se llama inversión. Entonces, en esos dos escenarios el consumidor sí es racional. Pero cuando yo meto la plata debajo del colchón, evidentemente, tanto por lo que dijo Tomás o Darío, no estamos siendo racionales al momento de generar un ahorro bajo esa concepción, bajo ese concepto. Y hoy día, solamente por dar una idea, hoy día piensen ustedes que se pueden tomar fondos mutuos desde 5.000 pesos. Entonces, prácticamente es muy bajo, y dependiendo de ustedes que van a tener más instrucción, van a ser entendidos en ese tema, perfectamente hoy día, dependiendo de cómo se manejen los fondos mutuos, evidentemente van a ganar mucho más que una tasa de mercado normal. Entonces, especialmente en este periodo de recuperación, hay que poner mucho ojo en este periodo. Todavía la pandemia no está jugando en contra en ese sentido, estamos muy en una suerte de mucha inestabilidad en términos del mercado bursátil y del mercado financiero, pero ya viniendo la reactivación, ya hay países que están, China, por ejemplo, claro, como decreció en un momento dado o se vio perjudicado, hoy día la tasa se está previendo que el próximo año tenga un crecimiento de un 18%, eso es una cosa brutal, pero evidentemente están tratando de llegar a los niveles que tenía pre-pandemia. Entonces, hoy día China se transforma en un gran motor de la economía mundial y en una plaza muy atractiva para generar inversiones en ese sentido. Profe, ¿y los Bitcoin también tendrán ese efecto, no? Mire, Darío, yo debo de reconocer que yo no he leído mucho del Bitcoin. No he leído, en realidad no es que no he leído mucho, no he leído, pero siempre leo, no sé por qué, me ha tocado leer cosas malas, no la parte bonita del Bitcoin. Entonces, yo no podría darle una opinión, Darío, porque creo yo que sería sesgada, porque no he leído completo, no me he informado lo suficiente como para poder elaborar un juicio al respecto. Ya. Gracias, A mí, lo único que uno, como es más viejo y es más conservador en ese sentido, piensa usted, Darío, que todo lo que existe, o sea,
le doy un ejemplo, un billete de 20 lucas, usted sabe, de 20.000 pesos, usted sabe que no vale 20.000 pesos, ¿cierto? Sí, ¿Sí? Porque es papel nomás, es papel impreso, eso no cuesta 20.000 pesos, pero una moneda de 100 pesos sí vale 100 pesos, porque la aleación de metales que tiene esa moneda es el equivalente a 100 pesos, por eso que, no sé, ustedes no sé si han visto monedas antiguas de 1 peso, al momento de las monedas cuando tuvieron que eliminarlas, que eran de aluminio, que era una cosita chiquitita, porque no valía nada. Entonces, evidentemente, la moneda, ¿para dónde voy, Darío? Es que uno por viejo tal vez y también por conservador, trata de buscar instrumentos financieros que sean más amigables, por decirlo así, que tengan ya una trayectoria. El Bitcoin yo creo que todavía es una impresión, no le puedo decir que es una impresión, ni siquiera es una opinión. Y para mí todavía es bastante inestable, lo único que le puedo decir. Como le digo, porque hay cosas buenas, pero también hay cosas malas, entonces esa inestabilidad de pronto eh, eh, yo creo que juega en contra en ese sentido. Nada más, no puedo decir más. gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Por eso, chiquillos, un solo consejo, si tienen plata ahorrada o tienen plata que poder ahorrar, siempre estén mirando en algún momento dado, cuando egresen y tengan un exceso, un excedente que pudiesen ahorrar, o se invierte o se mete a instrumentos financieros dentro del banco. Nunca dejarlo en una cuenta corriente, ni dejarlo en la casa, ni tenerlo guardado por ahí, no, no. Siempre traten de mantenerlo trabajando, aunque sea a ganancias muy pocas, pero como dijo Darío, para que no desvaloricen el capital que están teniendo, que están logrando reunir y muchas veces con mucho esfuerzo. Aquí tenemos nuestras, cómo se va comportando las distintas, lo vamos a ver más adelante en la tabla, cómo se van comportando los distintos puntos a lo largo de nuestra recta presupuestaria. ¿Se acuerdan que decíamos que teníamos 15 películas que consumir, o podíamos tener número de conciertos, podíamos tener 5 conciertos? O sea, la combinación, todas las combinaciones posibles están en función de si destinamos todo nuestro ingreso o si destinamos todo nuestro ingreso a consumir películas o conciertos. Entonces, para comprender y predecir el comportamiento de un consumidor, se pondrá atención al efecto marginal o efecto incremental, que ya lo vimos al principio. El consumidor permanentemente quiere maximizar su utilidad y beneficio, claro, quiere mejorar, maximizar su satisfacción, quiere tratar de lograr lo más posible en ese sentido. Por medio de cambios en su patrón de consumo, siempre va combinando, va experimentando distintos cambios en ese sentido, distintas modificaciones en ese sentido. Estos cambios se realizarán hasta que la utilidad disminuya, descubriendo en el punto anterior la combinación que entregue el mayor bienestar posible. O sea, yo voy combinando y de pronto me doy cuenta que en realidad di un paso adelante, pero ese paso no me generó mayor satisfacción, por tanto voy a irme un paso hacia atrás y por ahí voy a poder conseguir la mayor satisfacción o maximizar mi satisfacción, mi utilidad marginal, si lo queremos llamar así, dentro de nuestro proceso de consumo. En ese sentido, si miramos la tabla, por ejemplo, tenemos los dos extremos, cuando tenemos en este caso el número de conciertos. Si ustedes miran acá, hay un número de películas en el 2 y un número de películas en el 5. Yo digo, no voy a ir a ningún concierto, pero voy a poder generar el número de películas, voy a poder generar 15, voy a poder ir a 15 películas. La utilidad marginal de la última película, evidentemente, es muy baja, porque fui a 15. Entonces ya la última no quería ir. Por otro lado, el otro extremo es que voy a 5 conciertos, no voy a ninguna película, me gasto mis ingresos solamente en ir a 5 conciertos, y la utilidad marginal del último concierto, evidentemente, va a ser muy baja, 300, respecto a las anteriores. Por tanto, yo lo que estoy buscando es dónde encuentro las máximas utilidades marginales, tanto para ir a conciertos, por un lado, o para ir a películas. Ustedes pueden ver aquí los precios que tiene cada uno. Y ese punto de maximización de utilidad, como ustedes pueden ver ahí, aquí está la utilidad marginal por dólar gastado,
en el punto 4 por ir al último concierto, y la utilidad marginal por dólar gastado en el 7 por ir a películas. ¿Y dónde encuentro el punto de equivalencia? El punto de maximización de utilidad es cuando yo maximizo mi utilidad en ambos, cuando se iguala, perdón, la utilidad marginal en ambos productos. En esa igualación de 20, como estamos viendo en la letra, en la fila D, en esa igualación de 20, yo voy a poder decir que mi combinación donde maximizo mi utilidad es ir, en este caso, a 3 conciertos por mes y a 6 conciertos, perdón, a 6 películas por mes. O sea, voy a poder ir a 3 conciertos y 6 películas. En ese sentido voy a poder estar maximizando mi utilidad para la combinación de dos bienes. No olvidemos de eso. Entonces, ¿cómo entra esto de la marginalidad en el proceso de toma de decisiones de un consumidor? En ese sentido, para dos bienes, X e Y, con precios X, PX y PY, si en este caso la utilidad marginal por el precio, partido por el precio, es mayor que la utilidad marginal del otro bien, del bien Y, partido por el precio de Y, si es mayor, un consumidor aumentará su beneficio moviendo el gasto desde Y hacia X. Ahora, viceversa, si la utilidad marginal de Y partido por Y es mayor que la utilidad marginal de X partido por X, un consumidor aumentará el beneficio moviendo el gasto de X hacia Y. O sea, ¿qué es lo que estoy tratando de hacer? Si ustedes se dan cuenta, es lo contrario. O sea, voy a tratar de equilibrar. Entonces, si voy a tratar de equilibrar tal como se veía en la tabla, de tal forma que la utilidad marginal por dólar gastado voy a tratar de llevarla a una equivalencia. Entonces, si ustedes ven acá, lo que voy a estar tratando de conseguir, si la utilidad marginal de X partido por el precio es mayor que la utilidad marginal de Y partido por el precio de Y, voy a tener que mover desde Y, el gasto voy a moverlo desde Y hacia X. ¿Por qué? Porque lo que voy a tratar de hacer es equilibrar hacia el producto, en este caso hacia Y, que es el que tiene menor gasto. Entonces, viceversa, en el caso siguiente, cuando Y es mayor que X, voy a tratar de moverme desde X hacia Y para aumentar el gasto en Y y tratar de equilibrar mis utilidades marginales. Entonces, para maximizar su utilidad, el consumidor seleccionará un punto sobre la línea de presupuesto donde la utilidad marginal por dólar gastado es la misma en ambos bienes, que es lo que veíamos en la tabla anterior. A partir de este punto no se obtiene una utilidad mayor por medio de la reasignación del gasto a favor de uno u otro bien. Entonces, la utilidad total se maximiza cuando el presupuesto se asigna de tal manera que la utilidad marginal de todos los bienes por unidad monetaria de gasto sea idéntica. Esto se denomina, como dice ahí, el principio de X marginalidad, el principio de X marginal o X marginalidad. Entonces, ¿qué buscamos nosotros? Que la utilidad marginal en ambos bienes sea la correcta, sea igual. Y así, si lo miramos en un patrón de consumo, con un patrón de consumo donde no solamente hay dos bienes, sino hay N bienes que voy a estar consumiendo en un mes. Por ejemplo, en el caso de las combinatorias de alimentos, fíjense ustedes que en su casa y en cualquier casa nuestra, uno más o menos tiene un patrón de consumo. O sea, ya tiene estimado cuáles son las cantidades de productos, de cada uno de los productos que tiene que comprar al mes. Entonces, yo, o sea, en algún momento dado, en una casa se consumen 1 o 2 bandejas de huevos al mes. Y ahí eso está establecido. Entonces, lo que yo voy tratando en juntar, en equilibrar, perdón, este principio de lograr este principio de equimarginalidad o equilibrar nuestras utilidades marginales de los distintos bienes. Y eso a nosotros nos va dando por dólar gastado, evidentemente, por peso gastado. Entonces, nosotros finalmente, cuando ya tenemos a lo mejor finalmente cuando tenemos cierta experiencia dentro de nuestros hábitos de consumo, vamos estabilizando nuestro hábito de consumo y vamos logrando conseguir este principio de X marginalidad, donde nosotros igualamos, donde nosotros ya tenemos establecida nuestra satisfacción máxima
respecto de el patrón de consumo, un patrón, o sea, ya un estándar de consumo estable durante cada mes, durante el tiempo. O sea, yo no voy a, yo ya sé que con una bandeja de huevos al mes yo paso el mes, con 30 huevos. ¿Por qué? Porque esos huevos se van a consumir durante el mes y yo no voy a tener ningún problema que cuando quiera comer huevos voy a probar y voy a abrir el refrigerador y voy a sacar un huevo. La leche lo mismo. Entonces, las verduras, las frutas, etc. Entonces, yo ya tengo un determinado patrón de consumo estándar, aproximado, donde entonces los incrementos en los ingresos ya no van a afectar ese patrón de consumo porque ya está establecido, está estable. Lo que sucede, y lo vamos a ver en el caso de la teoría de la demanda, especialmente con los bienes inferiores, es que probablemente cuando nos cambie el ingreso, tenemos dos opciones. O cambiamos nuestro patrón de consumo, o sea, lo alteramos, lo modificamos, por ejemplo, en el caso del alimento, o entramos a consumir nuevos bienes. Y nuestro patrón lo mantenemos estable, y el consumo de nuevos bienes son los que van a entrar a jugar dentro de este escenario, para poder ir aumentando y también generar un patrón de consumo en función de los bienes que se van incorporando en ese sentido. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces pasamos a las curvas de indiferencia. Una curva de indiferencia es la representación gráfica de las preferencias del consumidor. El consumidor se enfrenta a la alternativa de consumir distintos bienes y pretende lograr un nivel determinado de satisfacción. Lo anterior, evidentemente, depende del ingreso que disponga para lograr una combinación del bien, los gustos y preferencias. De un consumidor posee dos bienes con sus respectivos precios y debe decidirse cuánto consume de cada bien, y la distinta combinación de A y B en este caso genera nuestras curvas de indiferencia, la distinta combinación de bienes. Ahí tenemos los consumidores prefieren, en este caso, por ejemplo, a C, a todas las combinaciones en la área verde. Sin embargo, prefieren, en el caso del área amarilla, se prefieren todas las combinaciones de E a la combinación C y evidentemente a la combinación F, pensando en esta propiedad de la transitividad de del consumo, de las preferencias. Entonces, la combinación B, C y D reportan el mismo nivel de satisfacción. Entonces se prefiere, y también se prefiere E en todos los casos, que toda la combinación que podamos tener en la curva de indiferencia U1. Y evidentemente se prefiere la curva de indiferencia U1 a G y a F. Recordemos que siempre uno va a preferir alejarse del origen, o sea, maximizar nuestros niveles de consumo en ese sentido, en términos solamente de las preferencias. Y aquí viene por qué es curvas de indiferencia, porque justamente la combinación B, C y D, o sea, nuestra curva de indiferencia número 1, U1, es la que reporta el mismo nivel de satisfacción. O sea, las curvas de indiferencia en este caso son convexas, porque a medida que se consume una cantidad mayor de un bien, es de esperar que el consumidor prefiera renunciar a una determinada cantidad cada vez menor de otro para unidades adicionales del primero, para conseguir unidades adicionales del primero, o sea, hay un sacrificio. Los consumidores prefieren poseer un patrón de consumo, como les decía yo, equilibrado. No hay extremos, nadie consume solamente alimentos y nada de vestuario, y nadie consume solamente vestuario y nada de alimentos, no se puede. Entonces, siempre hay un equilibrio en este patrón de consumo. Un mapa de curva de indiferencia, entonces, también es el conjunto de curvas que describen las preferencias de una persona por todas las combinaciones de dos mercancías. Cada una de las curvas del mapa muestra las combinaciones de consumo entre las diferentes, en las que es indiferente esta persona. Ahí tenemos un mapa de curvas de indiferencia. Evidentemente la curva C es la que más se prefiere respecto de B y C. ¿Y qué es lo que nos interesa acá en este caso de la curva de indiferencia? Así como nosotros vimos la recta presupuestaria, el concepto de las relaciones de precios, lo que a nosotros nos interesa acá de nuestra curva de indiferencia, que es la que refleja
la pendiente de nuestra curva de indiferencia es la tasa marginal de sustitución. La tasa marginal de sustitución cuantifica la cantidad de un bien que se deja de consumir por obtener más de otro, y como les dije, corresponde a la pendiente de las curvas de indiferencia. Como ustedes pueden ver aquí, la tasa marginal de sustitución va a ir cambiando en la medida que la curva también va cambiando su pendiente. En algún minuto dado podríamos tener esta relación de 6:1 en términos del sacrificio, pero ya más abajo prácticamente conseguimos una relación de 1:1. Entonces, a lo largo de la curva de indiferencia, nosotros encontramos una relación marginal de sustitución decreciente. O sea, al principio, nosotros podríamos ver una alta tasa marginal de sustitución, y después vamos consiguiendo una cada vez menor en ese sentido. Esta tasa marginal de sustitución o pendiente de nuestra curva de indiferencia tiene distintos momentos. Cuando existen, por ejemplo, dos bienes que son sustitutos perfectos, cuando la relación marginal de sustitución de uno por otro es constante, y cuando existen bienes complementarios en donde cuando las curvas de indiferencia tienen una forma y forman un ángulo recto. Solamente a modo de información. Sustitutos perfectos y complementarios perfectos. Sin embargo, existen algunas diferencias en las tasas de la tasa marginal de sustitución dependiendo de las preferencias del consumidor, y en este caso de cómo esté dispuesto a aceptar aceptar el consumo, las características de un bien. O sea, en este caso, volvemos a lo mismo, de acuerdo a sus gustos y preferencias. Por ejemplo, en algún momento dado, si lo miramos en el caso de autos, o sí, de vehículos en este caso, donde tenemos dos características claves que tienen que ver con el diseño y las prestaciones. En el diseño puedo tener un auto muy deportivo, muy aerodinámico, por un lado, pero si tengo una familia de 4 personas, puede ser un auto maravilloso, pero no, el diseño para mí no es lo más importante. Si voy a transportar mi familia, seguramente voy a querer no tener un auto de alta velocidad, de un diseño espectacular, sino de tener un auto que sea tal vez no de alta velocidad, pero sí que tenga airbags por todos lados, que sea altamente seguro, que tenga sensores de retroceso, etcétera, tenga una serie de prestaciones que me ayuden a mí a mejorar mi conducción, entonces, o asegurar mi conducción de todos los que van adentro. Entonces, del vehículo. Entonces, evidentemente hay consumidores, como dice ahí, que están dispuestos a renunciar al diseño a cambio de prestaciones adicionales. O sea, yo perfectamente aquí vamos a ver una alta tasa marginal de sustitución. O sea, yo estoy dispuesto a sacrificar mucho diseño por conseguir estoy dispuesto, a sacrificar mucho diseño por conseguir una unidad adicional de una prestación. Pero por otro lado, hay otro tipo de consumidor que sí prefiere el diseño. Entonces, muy poco dispuesto a sacrificar unidades de diseño por conseguir unidades de prestación. Entonces, aquí ya estamos hablando de una baja tasa marginal de sustitución. O sea, hay consumidores que no están dispuestos, al revés, perdón, están dispuestos a renunciar a prestaciones a cambio de lograr un mayor y un mejor diseño. Todo depende, como ya dijimos, de los gustos y preferencias. Entonces, los consumidores eligen una combinación de bienes con la idea de maximizar su satisfacción, dado el presupuesto limitado que posee. La combinación de consumo anterior debe cumplir dos condiciones. Debe encontrarse en la recta presupuestaria y debe suministrar al consumidor la combinación de bienes y servicios por la que muestra una mayor preferencia. En ese sentido, tenemos entonces la elección del consumidor está en función de dos indicadores, que son la tasa marginal de sustitución y las relaciones, la pendiente o la relación de precios, la pendiente de la recta presupuestaria. Entonces, cuando nosotros decimos que maximiza su satisfacción o su satisfacción es máxima, como dice ahí, cuando la tasa marginal de sustitución es igual a la pendiente, a la relación de precios, en este caso. Ahí tenemos una opción en donde la tasa marginal de sustitución es igual en el punto B, la tasa marginal de sustitución
es igual a la relación de precios, tal como aparece ahí, pero si ustedes se dan cuenta, en el caso del punto B, no maximiza la satisfacción porque nosotros tenemos que buscar un punto en donde, como ya dijimos, se aleje lo más posible del origen. Y en este caso, claro, existe una intersección entre la tasa marginal de sustitución y la relación de precios, pero no es la máxima que podríamos alcanzar. En este otro caso, no existe esa igualdad. Por tanto, el punto D, con la recta presupuestaria que tenemos, no es posible de alcanzar, está fuera de nuestro espectro de consumo, dado que nuestro ingreso no es tan alto para alcanzar el punto D. Sin embargo, en el caso del punto C, sí estamos maximizando nuestra satisfacción, como dice ahí en la combinación C, la recta presupuestaria y la curva de indiferencia son tangentes, y no es posible alcanzar un mayor nivel de satisfacción. Entonces acá, como dijimos, la tasa marginal de sustitución es igual a nuestra relación de precios. Entonces, a este caso, se conocen las preferencias de un consumidor por medio de las decisiones que va tomando cuando se va variando los precios o se van variando las rentas. En ese momento nosotros podemos decir cómo es el comportamiento de este consumidor en el mercado. Como ya dijimos, producto de la variación de precios y de renta. Entonces, en I1, por ejemplo, para ese escenario, se va a elegir C en lugar de B, mostrando que se prefiere, se tiene esa preferencia. En cambio, en I2, como está ahí, se va a elegir B en vez de D, mostrando esa preferencia. Entonces, se prefieren todas las combinaciones del área sombrada de rosa a C, evidentemente, claro, cualquier cosa que esté más arriba de C, más alejado del origen, se prefiere. Y en este caso, dado el escenario, se prefiere B a todas las combinaciones del color en área gris, del área gris, de color gris, porque también es donde se podría maximizar nuestra satisfacción. Entonces, volvemos a lo mismo, todas las combinaciones que en este otro escenario, todas las combinaciones que podamos obtener van a estar en el área rosa, evidentemente van a ser preferidas. En este caso, se prefieren a C a todas las combinaciones que sean posibles en el área gris, claro, porque C es el punto que está en ese sentido más alejado del origen. Evidentemente, en I4 se elige F, lo que muestra evidentemente una preferencia a C, en ese sentido. Entonces, aquí la pregunta, que este ejercicio también lo hicimos en un momento dado, dice, situación, si el presupuesto de una persona, NN, para actividades recreativas es igual a 100 por semana, el precio del ejercicio que está haciendo es $4 por semana, por semana. Y lo que hace la persona es destinar 10 horas de ejercicio a la semana en A, como está ahí, dado U1 y 1, o sea, esa recta, esa curva de indiferencia y esa recta presupuestaria. O sea, en otras palabras, lo que está haciendo la persona es consumir 10 unidades de ejercicio en el eje X, como ustedes pueden ver aquí, en el eje X, aquí abajo, 10 unidades de ejercicio por semana. 10 horas de ejercicio por semana. Entonces, ¿qué pasa? Lo que el club va a hacer, el gimnasio, lo que va a hacer es cambiar la relación de precios. Entonces, le va a cambiar el precio a la hora de ejercicio. Y va a cambiar el precio a $1 por semana, $1 por hora, más $30 por semana. Fijo. Eso va a significar de que genere una nueva recta presupuestaria, como está ahí, en I2. Y en este caso, la combinación de I2, las condiciones de I2, me va a dar en este momento un punto B de satisfacción, de maximización de satisfacción, en donde va a cambiar nuestra preferencia desde A a B. O sea, en otras palabras, van a aumentar las horas de ejercicio sobre las cuales voy a poder trabajar. Entonces, la pregunta
del millón en este caso. ¿Aumentarían los beneficios del club bajo este escenario? Porque el club el que está, o el gimnasio, el que está modificando nuestra estructura de precios, lo que nos está ofreciendo. Si ustedes miran la persona dice, ok, ella gastaba, tiene el presupuesto para actividades recreativas $100 por semana. En este caso, la ejercitación, el precio del gimnasio eran $4 por hora por semana y destinaba 10 horas de ejercicio a la semana, por tanto, el gasto que la persona tenía eran de $40 por semana para gimnasio. Con el cambio de escenario, lo que le está diciendo el gimnasio a la persona es que te bajo a 1 hora por gimnasio, a 1 hora, perdón, a $1 por hora, $1 por hora, y me pagas $30 fijo por semana. Si ustedes multiplican y mantengo mis 10 horas de ejercicio, voy a poder decir, ok, voy a gastar 10 horas más 30 semanales, van a ser los mismos $40 por semana que yo tenía, que estaba gastando en el gimnasio. Eso me genera a mí una nueva recta presupuestaria, claro, porque hay un movimiento en los precios, por tanto hay un cambio. Pero sí, lo interesante del escenario es que cambia el punto de máxima satisfacción de A a B. Entonces, si el punto cambia de A a B, ¿le mejoraron el escenario al club, al gimnasio? ¿Aumentó el beneficio para el gimnasio? Dado la gráfica que está ahí. Sí, ¿Por qué, Tomás? porque el punto igual se está alejando del origen y eso significa que hay como una mayor utilidad o satisfacción. Sí, pero estamos mirando solamente al gimnasio, Tomás, no al consumidor. Tomás Irigoyen, por favor. Teóricamente no, porque está ganando menos y tiene más tiempo de gimnasio, ¿no? Porque al final se está disminuyendo la LGI. Sí, claro, pero Tomás Irigoyen, Tomás, ¿cuántas horas están, si usted mira el eje X, cuántas horas, perdón, la pregunta es, ¿está gastando el consumidor las mismas 10 horas? ¿Está consumiendo No. las mismas 10 horas? No, está consumiendo más tiempo. Está consumiendo más tiempo. Ese es el punto. Entonces, ¿aumentaron los beneficios del club? Sí, aumentó. Sí, aumentó, justamente. Profe, una consulta. Sí, por favor. Me ha generado curiosidad el tema del eje Y. ¿Por qué disminuyó la capacidad máxima de 100 a 60, No. 70 por ahí? No, está malo, eso hay que subirlo. Ah, ya, okay. Modificamos solamente el precio del gimnasio, no del precio Eso me ha generado ruido. Justamente, tengo que modificarlo. Profe, no entendí por qué aumentaría el beneficio del club. Por esto, Cintia, mire, déjeme ver si lo puedo, ando con otro computador, pero si usted se da cuenta, esto es lo que se gastaba en el caso inicial, cuando estamos en la primera parte, se gastaban estas 10 horas, 10 horas, ¿cierto? Semana. Sí. Ya. La pregunta es, ¿aumentaron los beneficios del club? Claro que aumentaron. ¿Por qué? Porque esta estructura de precios, esta estructura de $1 por hora, ¿qué le hizo modificar, qué le modificó al consumidor? ¿Qué switch le cambió? Cintia. ¿Como el precio fijo? No. ¿Qué switch le cambió? Acuérdense que antes pagaba el consumidor pagaba $4 por semana. Perdón, $4 por hora. Y ahora le cambiaron el precio a $1 por hora. Como que iba a pagar menos. Va a pagar menos. Entonces, ¿qué le modificaron a él? ¿Qué le cambió a él en términos de su satisfacción? De acuerdo a lo que hemos visto durante esta hora de trabajo. No sé, profe, es que no entiendo. Tengo como la cabeza cerrada. Ah, ya. Lo que le cambió, lo que hizo fue lo que conversamos al principio.
¿Se acuerdan ustedes de la utilidad marginal, eso de lleve 2 y pague 3? Perdón, al revés. Lleve 3 y pague 2, la segunda. ¿Qué es lo que le hicieron? Le cambiaron el switch nomás. Entonces, la utilidad marginal que el consumidor tenía antes, por 1 hora más de ejercicio, era $4 por hora. Era $4. Entonces, esa era la utilidad por dólar gastado era muy alta, perdón, muy baja. ¿Por qué? Porque el precio de la hora era muy alto. Y lo que hace el gimnasio es bajarle el precio por hora. Entonces, la utilidad marginal que él percibe por 1 hora adicional hoy día ahora es mucho más baja, porque los 30 tiene que pagarlos igual. Vaya 1 hora a la semana o vaya 50 horas a la semana. Como dijo Tomás, está bien, tiene más ocupación de gimnasio, sí, pero está pagando más también. Entonces, ¿qué sucede? Al consumidor le modificaron su utilidad marginal, unidad adicional del bien. O sea, ¿qué hicieron? Le hicieron esa curva que nosotros veíamos que era que tratábamos, lo que yo les dije, tratábamos de que la curva fuese lo más plana posible. Eso hicieron. O sea, que la utilidad marginal que él percibiera, la caída, perdón, en la utilidad marginal se minimizó, se bajó. Entonces, ¿qué es lo que dijeron ahora? No, pues ahora yo puedo consumir más. Entonces, ahora yo voy a poder consumir sin ningún problema casi 25 horas, por decir algo. O sea, aumentaron los beneficios del club, claro, porque ahora el gasto del consumidor no son $40 a la semana, ahora son $55 a la semana. O sea, el consumidor, el gimnasio ganó $15 a la semana con ese consumidor. ¿Por qué? Porque le cambió el switch, ¿no? Le hizo clic en términos de la utilidad marginal, del cambio en la utilidad marginal, la disminución de la utilidad marginal que él percibía. Entonces, dijo el consumidor, ya, yo antes tenía que gastar $4 por una unidad adicional, por 1 hora adicional, ahora tengo que gastar 1 nomás. Entonces si gasto 1, o sea, si yo quería ir 1 hora adicional, ahora voy a poder ir 3. Pero él no se está dando cuenta que le están cobrando los otros 30 por otro lado. Están compensando. El cambio en la utilidad marginal se lo hicieron simplemente en función del valor hora. Y por ende, consume más. Y como consume más, el beneficio está, claro, el club aumenta los beneficios, ¿cuánto? En $15 por semana. Antes eran 40, ahora son 55 el gasto que generó dentro del consumidor. ¿Qué es en la táctica? Cintia, es la táctica cuando a usted le dicen lleve 2 o pague 3. O lleve su segunda unidad a un 50%. Y usted a lo mejor está justo frente a los jeans en Almacenes París, encontró uno, y usted sabe que necesita uno. Pero, ¿cómo no me va a llevar el otro si va a estar a la mitad de precio? Esta oportunidad no la voy a conseguir nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que están? Simplemente la táctica que está haciendo es simplemente aumentar el número de horas consumidas. ¿Se entendió, Cintia? Sí, profe, gracias. Ya. Sigamos. Para terminar, queda poquitito. Entonces, y ahí hacemos el descanso. Entonces, el punto está en lo siguiente. Sabemos que de una curva de indiferencia da combinaciones de X e Y. Existe disposición a renunciar por una cantidad de Y, si podemos tener más de una de X, por tanto la curva de indiferencia en un punto en particular mide exactamente cuánto de Y compensaría a renunciar a una unidad de X. La pendiente nos indica, la pendiente de la curva de indiferencia nos indica la valoración privada del consumidor del bien X en unidades de Y. Y esta valoración privada que el consumidor hace se llama tasa marginal de sustitución. También sabemos que tenemos la oportunidad de movernos a lo largo de a lo largo de la línea de la recta presupuestaria. Téngase en cuenta que la pendiente de la línea presupuestaria refleja la relación de precios.
El precio relativo responde exactamente a lo que decide el mercado, claro, a lo que está en función del mercado. ¿Cuánto I tengo que para renunciar para obtener una unidad más de X? En este caso, podríamos considerarlo como el costo de mercado de X en función de unidades de Y. O sea, la tasa marginal de institución a nosotros nos está entregando la valoración privada que se hace del producto, y las relaciones de precios en nuestra recta presupuestaria, la pendiente de nuestra recta presupuestaria o línea presupuestaria. Esta relación de precios nos entrega la valoración de mercado que se hace en función del precio de los productos. Entonces aquí hay que solamente algunas relaciones en términos de que hacia arriba del punto A, hacia arriba la curva de indiferencia es más pronunciada que la del resto presupuestaria, si ustedes se dan cuenta. No sé si voy a ver si puedo. Yo quiero volver a mi... Bueno, aquí, hacia aquí arriba, si ustedes ven hacia arriba, como dice ahí, la pendiente, sabemos que la pendiente de la curva de indiferencia es mayor que la recta presupuestaria. La pendiente desde A hacia arriba, la pendiente de la curva de indiferencia es menor, es mayor que la pendiente de la recta presupuestaria. Por tanto, como dice ahí, la tasa marginal de institución es mayor que la relación de precios. Por tanto, la valoración privada del consumidor de X, en este caso de X, es mayor que la valoración del mercado que hace X. O sea, aquí la valoración privada que hace el consumidor es mucho mayor que la valoración que hace el mercado del producto. No es sorprendente entonces que el consumidor desea aprovechar esto para comerciar en el mercado, y obtener mayor cantidad de X. O sea, lo que está pensando el consumidor en esta zona, está diciendo que está barato el producto. Ah, no, si está barato, entonces voy a tender a consumir más de este producto. Por otro lado, el consumidor deja de comerciar por más X justo cuando la valoración privada de X, o sea, la tasa marginal de sustitución, es igual a la valoración de mercado de X, o sea, la relación de precios. O sea, nada, aquí, deja justo. O sea, va aumentando aquí, todavía lo considera barato, más barato, ¿hasta cuándo? Hasta aquí. Ahí la valoración privada es igual a la valoración de mercado. Por tanto, la voluntad privada de comerciar, en este caso la tasa marginal de sustitución, simplemente equivale a la oportunidad de mercado para negociar el producto o para comprar el producto, que está en función de la relación de precios o la pendiente de la recta presupuestaria. Entonces, ¿cómo podemos asegurar de que no trabajamos fuera del óptimo de consumo? ¿Y cómo lo podemos asegurar? Simplemente si se observa un punto en la línea presupuestaria abajo del óptimo, o sea, abajo de A, o sea, en esta zona, se ve que la curva de indiferencia allí corta la línea presupuestaria con una pendiente menos pronunciada. O sea, aquí la pendiente de la curva de indiferencia, en otras palabras, la tasa marginal de sustitución es menor que la relación de precios. Eso va a significar de que la valoración privada de X, en este caso, es menor que la valoración del mercado. ¿Qué quiere decir ello? En este escenario, el consumidor está diciendo que el producto entonces más caro está caro respecto de su apreciación del valor del producto que debería tener en el mercado. Entonces, como dice ahí, el consumidor ahora entonces va a tender a ¿qué? A reducir su consumo. Si estamos en esta situación, va a reducir su consumo de X y va a orientarse a consumir más. Eso a nosotros nos va a indicar de que con la pendiente acá es igual. Si estamos en este escenario, vamos a tender a A. Si estamos en este escenario, también vamos a tender a A. Por tanto, A, en este caso, viene siendo nuestro óptimo del consumidor. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien, haremos entonces, descansemos.
Descansemos unos minutos y retomamos a las 10:25. Descansemos 10 minutos y retomamos a las 10:25 para cerrar este capítulo de teoría del consumidor. Nos queda bien, es poquito lo que nos queda, simplemente ya empezar a hacer una bajada, por decirlo así, desde la teoría del consumidor hacia la teoría de la demanda, que es el nexo que nos va a conectar con el segundo capítulo, y como les dije, esperemos que lo podamos cerrar la próxima semana. Y así, si lo cerramos la próxima semana y tenemos el tiempo, vamos a poder avanzar en nuestra sesión de ejercicio que podamos realizar. Entonces, la demanda individual. Ya vemos el efecto ya tenemos claro lo que es la teoría del consumidor, todo lo que significa el equilibrio del consumidor, el óptimo del consumo, lo que significa los conceptos asociados que tenemos que ver, que tenemos nuestra utilidad marginal, que representa nuestra satisfacción, tenemos nuestra recta presupuestaria, nuestra curva de indiferencia y los elementos asociados a la recta presupuestaria, que es nuestra relación de precios y nuestra tasa marginal de sustitución asociada a nuestra curva de indiferencia. Entonces, todas las posiciones donde nos ubiquemos va a ser dependiente de si la valoración privada o la valoración de mercado respecto a un determinado bien. Esto también puede enfocarse desde un punto de vista del problema del productor, también en ese sentido, porque piensen ustedes cuando un productor asume determinadas condiciones o acepta determinadas condiciones de negociación, eso también tiene que ver con una valoración privada que hace él respecto de la valoración que está haciendo el mercado, que viene siendo en este caso el cliente. O sea, en otras palabras, el cliente está dispuesto a comprar, en este caso, al productor un determinado producto en función de la valoración privada que hace ese cliente respecto de el mercado. Ejemplo de aquello tiene que ver con lo que es el escenario que se produce en términos del mercado, por ejemplo, de los precios internacionales del mercado de la cebada, en términos de que existe una transferencia de precios desde el mercado internacional hacia el mercado local. Por ende, las empresas malteras en Chile son las que contratan la superficie de cebada, y al contratar esa superficie de cebada en el mercado nacional o en el mercado doméstico, van a fijar un precio de compra en función del precio internacional. Y es ahí donde viene, en este caso, por eso les decía yo que tiene una suerte de relación con el problema del productor, porque el productor, de acuerdo a su valoración de mercado, va a poder primero emitir un juicio en términos de si ese precio si ese precio que está ofreciendo la compañía maltera para contratar cebada está o no de acuerdo al mercado, al precio, perdón, está de acuerdo al precio de mercado, pero no sé, va a determinar si está de acuerdo a su valoración privada también en ese sentido. Tal vez la gráfica de teoría del consumidor no sea la más idónea para poder explicarlo, pero sí pueden haber, por ejemplo, desde el problema del productor, una opción de poder explicar esa figura. Bien. Dicho eso, retomemos el tema de la demanda individual. Y la demanda individual en este caso, si ustedes se dan cuenta en la gráfica de arriba, en la gráfica superior, es donde encontramos distintas curvas de diferencia con distintas rectas presupuestarias para un mismo demandante, en este caso consumidor. Y ustedes ven de que como va variando el precio de los alimentos, evidentemente van cambiando las cantidades consumidas de ese alimento en la medida que el precio si partimos de la más oscura que está aquí en el B, de B pasa a C, si el precio aumenta, disminuye la cantidad consumida de alimentos, pero si el precio disminuye, aumenta la cantidad consumida de alimentos. Y esas cantidades son las que se reflejan en esta curva de demanda. Así se construye una curva de demanda a partir de las distintas combinaciones de precios y cantidades que tenemos en nuestro equilibrio del consumidor,
vamos a poder ir construyendo nuestra curva de demanda para un bien, en este caso, curva que relaciona el precio de los alimentos con las cantidades de alimentos. Entonces, como ustedes pueden ver ahí, dependiendo cómo se mueve el precio de los alimentos, son las distintas cantidades que vamos a ir consumiendo. En este caso, el precio de F, que en este caso es U2, aumentó el precio a 2 y evidentemente cayó la cantidad consumida, y después a D o a U3 aumentó la cantidad, disminuyó el precio, perdón, y aumentó la cantidad consumida. Entonces, una disminución del precio de los alimentos hace rotar la recta de presupuesto, ya lo conversamos, cambia la pendiente, permite modificar la cantidad elegida. En el caso de la figura A, los óptimos de consumo se encuentran en C, B y D, y en el caso de la figura B, los E, F y G representan las combinaciones en la curva de demanda relacionando los diferentes precios con las cantidades demandadas de un determinado bien. Dos propiedades importantes de las curvas de demanda tienen que ver con el nivel de utilidad que puede alcanzarse, varía a medida que nos desplazamos a lo largo de la curva, y en todos los puntos de la curva de demanda el consumidor maximiza las unidades consumidas, compradas. Satisface la condición en que la tasa marginal de sustitución del vestuario, por ejemplo, por los alimentos, es igual a la relación de precios, de los precios de los alimentos y el vestuario. ¿Qué pasa cuando existe un cambio en el ingreso? Si recordamos, cuando decíamos existía un cambio en el ingreso en nuestra recta presupuestaria, había un desplazamiento de esta recta presupuestaria. Sucede exactamente igual el efecto en el ingreso respecto de la curva de demanda. Existe un desplazamiento de la curva de demanda. Si ustedes se dan cuenta aquí, de U1 a U2 o U3, vamos avanzando y van aumentando las cantidades consumidas de alimentos. El efecto es el exacto, se manteniéndose el precio, evidentemente. El precio absoluto se mantiene. Acuérdense que acá estamos hablando, en el gráfico superior, estamos hablando del precio relativo. Acá estamos, en el caso de la curva de demanda, estamos hablando del precio absoluto. Entonces, en la medida que el precio absoluto se mantiene, el precio relativo, claro, cambia, producto del ingreso, del incremento en el ingreso, se genera una expansión de la curva de las rectas presupuestarias, por ende de los óptimos de consumo, y por ende, en el caso, y por tanto, en el caso del gráfico de demanda, de las curvas de demanda, también se generan una expansión. De 1, de 2 a de 3, en función de U1, U2 y U3. Entonces, el incremento en el ingreso, manteniendo los precios constantes, evidentemente, modifica la combinación de bienes consumidos. En la figura A, la curva de renta-consumo une puntos de máxima satisfacción en distintos niveles de ingreso, y en la figura B, la curva de demanda se desplaza hacia la derecha en respuesta al aumento en el ingreso. ¿Qué casos excepcionales tenemos en ese sentido? Tenemos el caso de un bien inferior, donde un incremento en el ingreso implica una reducción en la cantidad consumida de un bien o en el consumo de un bien. En la figura que tenemos presente ahí, entre A y B, según el consumo de hamburguesas, este puede ser considerado como un bien normal, claro, porque si aumenta el ingreso, aumenta el consumo. Sin embargo, cuando el ingreso aumenta de A u 3, en este caso, con el consumo en C, se comporta entonces como un bien inferior y dejamos de consumir hamburguesas, sustituyéndola por otro tipo de, en este caso, por ejemplo, puede ser carne de vacuno directamente. Entonces, en este caso, las vienesas en algún momento dado pasan a ser hamburguesas, las hamburguesas en algún momento dado de los incrementos en el ingreso pasa a ser carne de vacuno, por ejemplo. Otra opción tiene que ver con los patrones de consumo, que también dimos el ejemplo en algún momento dado en economía. Los patrones de consumo en función de las cantidades de carbohidratos, de proteínas y de vitaminas, representadas las carbohidratos por los cereales, las proteínas por las carnes y los lácteos, y las vitaminas por las verduras y frutas. Que en la medida que vamos aumentando el ingreso, la pirámide, ustedes saben que es una pirámide, en términos de los cereales, las proteínas y las vitaminas, en función de bajos ingresos, pero a la medida que van aumentando los ingresos,
la pirámide va cambiando y se va transformando, finalmente se va invirtiendo en grupos núcleos familiares de altos ingresos, la cantidad de vitaminas que consumen o de frutas y hortalizas son mucho más, frutas y verduras es mucho más alta proporcionalmente que en ingresos en núcleos familiares de menores ingresos. Entonces también ahí hay un cambio, entre comillas, se genera una suerte de que los carbohidratos en un momento dado podrían llegar a pasar a ser un bien inferior, porque en la medida que aumentan los ingresos cada vez se consumen menos carbohidratos. En ese sentido, lo que dice las curvas de Engel indican la relación existente entre ingreso y consumo de un bien. En la figura A su izquierda se presenta un bien normal en la que tiene la curva, en este caso de consumo, tiene una relación ingreso-cantidad de alimento, la recta ingreso tiene pendiente positiva. En la figura B, el límite se encuentra en un ingreso de $20 al mes. Bajo ese límite se comporta como un bien normal, pero subiendo ese límite se comporta en un bien inferior. Entonces ahí tenemos el escenario en términos de cuándo es un bien normal y en un determinado nivel de ingreso se transforma en un bien inferior. Ojo con eso, siempre yo me acuerdo que lo comentábamos en su momento, cómo yo logro mantener mi bien producido sea normal, ese espectro de normalidad sea lo más largo posible, dentro de distintos segmentos de ingreso. Entonces, también es un escenario en donde yo tengo que trabajar en ese sentido. Y aquí tenemos de los dos escenarios, el efecto sustitución y el efecto ingreso. El efecto sustitución es la variación que experimenta el consumo de un bien cuando varía su precio y se mantiene su nivel de utilidad constante. Una baja en el precio provoca un aumento en la cantidad demandada del producto. Y el efecto ingreso es la variación del consumo de un producto provocada por un aumento del poder adquisitivo, manteniéndose el precio relativo, manteniendo constante el precio relativo. También varía la cantidad demandada, pero lo que sucede en el caso de los bienes inferiores, este efecto ingreso rara vez es suficientemente grande para contrarrestar el efecto sustitución. O sea, aquí tenemos una relación entre efecto sustitución y efecto ingreso, y como dice ahí, incluso cuando los bienes son inferiores, el efecto ingreso raras veces es suficientemente grande para contrarrestar un efecto sustitución. Ahí vamos a ver la excepción en cuanto a aquello. En el caso de un bien normal, el efecto sustitución, en el caso de un bien efecto de sustitución, se privilegia el consumo de un bien, del consumo del bien con menor precio, o sea, siempre el efecto sustitución va a ir en favor de consumir el bien de menor precio. Y el efecto ingreso aumenta el poder adquisitivo cuando el precio de algún bien disminuye, en ese sentido. En este caso, en el efecto sustitución, vamos a ver que evidentemente baja el precio de los alimentos, por tanto voy a tender a consumir más alimentos. Entonces pasamos de C, como dice ahí, a D. Se privilegia el bien con menor precio. Y en el caso del aumento, y después ahí mismo, con un mayor ingreso, vamos a producir, perdón, vamos a pasar de D a B, como ustedes pueden ver aquí, de D a B, en donde, perdón, de D a B, en donde en ese sentido vamos a estar desplazando nuestra curva nuestra recta, en función de los ingresos. En el caso de un bien inferior, como ustedes pueden ver aquí abajo, quiero llamar su atención aquí abajo, que es lo interesante. El efecto sustitución, volvemos a lo mismo, de C a D, o sea, vamos siempre a privilegiar el bien de menor precio, pero en el caso de un bien inferior, el incremento en el ingreso va de D a B, o sea, en este caso, si ustedes ven acá, el efecto sustitución que tenemos aquí abajo, siempre va a ser mayor, en este caso, va a ser mayor que el efecto renta. Si ustedes lo dan cuenta. O sea, en otras palabras, el efecto total siempre va a ser en este caso positivo. ¿Por qué? Porque el efecto sustitución es mayor que el efecto renta. Por eso dicen, salvo en determinadas particularidades, el efecto renta que tenemos acá, o sea, va a ser tanto un aumento en ingreso va a generar que va
a superar el efecto sustitución. Eso es muy poco común. ¿Y dónde es común? O perdón, ¿cómo se llama esta particularidad? Los bien given. El bien given es cuando nosotros tenemos nuestro efecto sustitución, o sea, de C pasamos a D. ¿Por qué? Porque preferimos el bien que disminuyó su precio. Pero luego aumentamos nuestro ingreso, ¿y qué sucede? Que lo que habíamos ganado de consumo por una disminución en el precio, dado nuestro aumento en ingreso, es superado por este incremento en el ingreso. O sea, si ustedes miran aquí abajo, nuevamente, el efecto sustitución es de esta dimensión, el efecto renta, el efecto ingreso, es mayor que el efecto sustitución, y por ende vamos a tener un efecto total, en otras palabras, negativo respecto de ese. O sea, dejé absolutamente de lado, o perdón, el impacto, no es que dejé de lado, el impacto del incremento en el ingreso es muy superior a la disminución en el precio. O sea, que me hayan bajado, si bajaron el precio de un producto y por ende yo consumí más, pero ahora que me aumentó el ingreso, voy a disminuir la cantidad consumida por sobre la ganancia que yo había adquirido en el consumo producto de la disminución del precio del producto. ¿Alguna pregunta? No entendí lo último que dijo, profe. Ya, vamos de nuevo. Estuvo como un poco denso. Ya, lo que pasa es que si vamos más atrás, perdón, ahí, vamos de nuevo. Dice que el efecto sustitución siempre va a ser mayor, en un bien normal va a ser mayor que el efecto renta. O sea, estamos pensando en que en un bien normal en este caso, el efecto sustitución, como aparece ahí, de C a D, o sea, me bajaron el precio del producto. Me bajaron el precio del queso. ¿Ya? Bajaron el precio, se bajó el precio del queso. Por tanto, perdón, voy a cambiar me bajaron el precio de la margarina. Entonces, al bajar el precio de la margarina, ¿cierto? Al bajar el precio de la margarina, yo aumenté, efecto sustitución, aumenté mi consumo de margarina, porque bajó el precio. Lo lógico. Lo lógico, ¿cierto? Ya. Aumentó mi ingreso, y como es un bien normal, yo también aumenté mi consumo de margarina, porque aumentó mi ingreso. Todavía es normal. Ya. Vamos. Volvemos al caso de la margarina. Efecto sustitución de C a D. Bajó el precio de la margarina, aumenté el consumo, lo normal. Bien. Pero ahora me aumentó el ingreso. Entonces ya no quiero consumir tanta margarina, voy a empezar a consumir mantequilla. Entonces voy a cambiar la margarina por otro producto, en este caso por mantequilla. O sea, la margarina se transformó en un bien inferior. ¿Por qué? Porque yo dejé de consumir, perdón, disminuí mi cantidad consumida de margarina. ¿Producto de qué? De que me aumentaron el ingreso. Entonces, lo lógico sería que hubiera aumentado más mi cantidad de margarina consumida, pero no. Lo que sucede es que aumentan el ingreso, y al aumentar el ingreso yo reduzco mi cantidad consumida de margarina. Pero esa reducción, como usted puede ver aquí, Tomás, abajo, no es tanta. Todavía sigo consumiendo del efecto sustitución, o sea, de la bajada de precio, yo sigo un delta positivo, o sea, yo sigo consumiendo más margarina de lo que consumía inicialmente antes que bajaran el precio. Entonces, ahí tengo mi escenario con margarina y ya entrando un poquito de mantequilla. ¿Qué es lo que hace, qué es lo que dice la particularidad en este caso del bien Giffen? Ahí, perdón, ahí hasta ahí dijimos que la margarina se había transformado en un bien inferior. Bien. El bien Giffen es un bien inferior, de todas maneras, pero tiene la particularidad en que el efecto ingreso es mucho más potente que la bajada del precio de la margarina. O sea, yo aquí bajó el precio de la margarina, perfecto, aumenté mi ingreso, mi consumo de margarina, pero aumenté el ingreso, y ese incremento en el ingreso, mi reacción fue disminuir aún más
el consumo de margarina. Si antes consumía, como aparece aquí, E, y consumía a 2, ahora voy a consumir a 1. O sea, el efecto renta, el efecto ingreso es mayor que el efecto sustitución. Eso quiere decir de que yo ya estoy reemplazando definitivamente la margarina por la mantequilla. Por tanto, el efecto total que yo tengo en el mercado por este incremento en el ingreso va a ser negativo. O sea, yo a ese segmento definitivamente voy a experimentar una disminución en el consumo real y ni siquiera un paliativo. O sea, la disminución va a ser mayor que mi estrategia de disminución de precios. El impacto del ingreso va a ser mayor en ese segmento de consumidor que mi estrategia de disminuir, o mi táctica de disminuir el precio del producto. ¿Se entendió, Tomás? Tomás, ¿se entendió? Sí, perdón, estaba hablando muteadísimo. Ya. No, le estaba diciendo que al final como el efecto del ingreso va a ser mucho más potente, ya que la adquisición de mantequilla al final como que va a aumentar en relación a la adquisición de margarina que antes tenía por Correcto. el... Va a ya. sobrepasar, va a sobrepasar. Pero al final se supone que el efecto total queda pequeñito porque no es como, entre comillas, lógico que al ganar mucha más plata esté como disminuyendo el consumo de un bien que era más barato, ¿no? No, ¿Eso? pues sí es lógico. Por eso está, es Ya, que lo que pasa aquí, entiendo. Tomás, no olvide que está algo inserto dentro de todo este análisis que se llaman gusto y preferencia. O sea, aquí la racionalidad en Claro. términos de los gustos y preferencias no existe. Ahí no hay racionalidad. Sino lo que hemos conversado en algún momento, si ustedes se recuerdan de economía, se acuerdan cuando conversamos de las modas. La moda no es racional, porque la moda aumenta el precio del producto y yo compro más. Eso no es racional. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque aquí está metido dentro de todo esto el concepto de gusto y preferencia. Y ahí en gusto, como se dice, no hay nada escrito. Uh-huh. Que uno no sabe, no entiende. Entonces, en ese sentido aquí, como está metido el concepto de gusto y preferencia, claro, perdón, en un principio es racional porque, claro, baja el precio de un producto y yo consumo más. Pero a mí me sube el ingreso y yo debería consumir más. No, lo que hago es reemplazar ese producto por otro. Y cae Claro. absolutamente su cantidad consumida. O sea, por ejemplo, si yo soy productor de vienesa, yo en algún momento tengo que sacar o tengo que ver cómo voy a poder acceder a ciertos segmentos de mercado, ciertos segmentos de consumidor, en donde realmente ellos no consumen vienesa, porque tienen una estructura de ingresos tal que les permiten consumir hamburguesas. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Como alguna vez lo conversamos, son las líneas de producto. La línea de producto es la que a mí AgroSuper tiene la hamburguesa esa chiquitita, ordinaria, de 80 gramos, la más básica de todas, pero después tiene la crianza y después tiene la super mamut, o no sé cómo le llaman ahora, la más grande, y que una es y tiene otra más arriba de carne guayú. Claro, y después se suma la que es como baja en grasa Y ahí viene la todo. que es vegana y la que es aquí. Entonces, ¿por qué? Porque tiene que ir accediendo a distintos y claramente segmentos de mercado. Y claramente el que tiene altos ingresos no va a consumir la hamburguesa que viene en el envase de AgroSuper azul. No. Claro, porque después se cambia más calidad por cantidad. Es que ahí, por eso, en gusto no hay nada escrito. Y tal vez, si yo quiero hacer una reunión familiar o viene mucha gente, voy a comprar, si soy austero, tal vez voy a comprar una hamburguesa de menor calidad porque es para mucha gente. Pero para la estructura del núcleo familiar, para lo cotidiano, no. Entonces, por eso no es que quede en cero. No, nadie puede decir que no consume nunca más de eso. No. Lo que pasa es lo que sucede ahí, que el efecto renta es más potente. Yo le puedo bajar el precio todo lo que quiera, pero no lo voy a hacer cambiar. No va a volver a comprar más el consumidor. Ya, profe, entiendo, ¿Ya? gracias. Vale. Bien, son las 10:51. Yo